tener de profesor a Pedro Dondé y un día Pedro me dijo, oye, ¿no te quieres venir a trabajar conmigo a Infratur? Y yo nunca había trabajado, no tenía así mucha idea y le dije, ¿cómo no, maestro? Cuénteme. Entonces me invitó, fui a Infratur y después entré a trabajar con él cuando se estaba diseñando Cancún y pues me tocó mi primer trabajo profesional, mi primer jefe. Entonces, cuando me dijo Pedro Dondé que quería que estuviera con ustedes, como ustedes comprenderán, dije, pero nada más faltaba, encantadísimo, con un gusto enorme de volverlo a ver. Bien, me platicaron tanto Pedro como Alejandro que sería bueno que hablara un poco rápido de la macro para pasar más a la parte de turismo. Entonces, ahí me voy más o menos rápido para dejar media hora para preguntas, porque esto es lo más interesante. Bien, entonces estamos con estabilidad macro, pero con bajo crecimiento económico. La inflación moderada, pero el crecimiento, sí hay crecimiento en un mundo que se está desacelerando por todos lados, Europa en recesión, China ahora ya aceptado, desacelerándose del 12 al 10, del 10 al 8 y ahora del 8 al 6, 7. Entonces, clarísimamente desaceleración. En medio de ese mundo complejo y en desaceleración, México con alrededor del 2,5. Las exportaciones de manufacturas siguen siendo el motor principal de la economía. All in all siguen siendo doble dígito. O sea, ahí te das cuenta que México en exportación de manufacturas es bastante competitivo. Y bueno, el otro signo es que el déficit fiscal sí va al alza. Entonces, todavía nada de qué preocuparnos en tamaño, pero la tendencia ciertamente sí es importante. ¿Por qué traemos lento crecimiento? Bueno, déjenme, esto lo platiqué con Pedro y con Alejandro y me dijeron, coméntalo ahí. Bueno, la primera es los altos costos de energía. Y ahorita vamos a ver una gráfica con fuentes oficiales para que la vean, pero la electricidad, el costo de la electricidad del sector privado, cuando hicimos el TLC, habíamos quedado, Bernardo Garzazada, el gran empresario de Monterrey, vino a vernos y dijo, oye, esto está peligroso, están abriendo todos los mercados finales y los mercados de energía intermedios, se está quedando el sector público con ellos. Entonces, esto es muy peligroso porque si un día nos suben todos los precios de los insumos y nosotros no podemos trasladarlos al consumidor final, pues nos van a hacer un squeeze de utilidades muy grande. Tenía toda la razón. Y por eso se tomó una regla que sirvió durante muchísimos años, desde 1993 hasta 2010, 2011, ahorita verán la gráfica, se cumplió. Y yo le dije, vamos a tener una regla en que se muevan los precios de la electricidad del sector privado, entre otros a hoteles, por cierto, y a fábricas de producción de automóviles, 5% arriba o abajo de Texas. Vamos a mantener, bueno, no, yo le propuse el precio promedio de Estados Unidos. Y me acuerdo muy bien, Bernardo Garzazada, que además de ser un magnífico empresario, un tipo verdaderamente encantador, dijo en la Junta, por ningún motivo un promedio. Tú vienes del INEGI y eres capaz en los promedios de hacer cosas. Queremos precios de Texas. Y precios de Texas, y a todo el CCE me lo echó encima y quedamos con precios de Texas, porque el grueso del comercio, como ustedes bien lo saben, es cierto, es con Texas, y entonces conservamos ese precio. Y funcionó muy bien, de 10 años, de 93 a 2003, perfecto, todavía 7 años más, o sea, 17 años funcionó, y dejó de funcionar en 2010-11, ¿y saben cuánto es ahora el sobrecosto de electricidad para General Motors o para el Hotel Camino Real?
100% arriba del de Texas. Y dices tú, ¿pero por qué? Ahorita lo vamos a platicar. Entonces, esta es una razón de que está mermando nuestra competitividad y hay que tener mucho cuidado. Afortunadamente, la reforma energética lo va a resolver y ahorita les explico cómo, en el corto plazo cómo lo van a hacer y en el mediano plazo también. Bueno, un segundo tema es el atraso natural de la inversión cuando hay mucha incertidumbre. Cuando tú cambias precios relativos en una economía y haces una reforma estructural grande, mientras son peras o son manzanas, tú sabes qué es lo que van a mandar, pero no qué es lo que va a pasar dentro del Congreso y no tienes idea cómo va a salir, qué va a ser aprobado o no aprobado. Entonces, esa incertidumbre cuesta la inversión. ¿Por qué? Porque la inversión dice, no sé qué precios relativos voy a ver, pero mientras son peras, son manzanas, yo detengo mi inversión. Piensen ustedes, por ejemplo, el sector telecomunicaciones. Bueno, en el discurso de toma de posesión del presidente, recordemos el 1 de diciembre de hace 2 años, dijo el presidente Peña, voy a hacer cambios constitucionales en telecomunicaciones, etcétera. Bueno, pues rápidamente toda la inversión de ese sector, mientras se sabía cómo quedaba, pues por lo pronto se retrae. Es normal, pero si presentas 5 o 6 reformas estructurales al mismo tiempo, pues también es normal que la inversión se contenga en esos sectores. ¿Cómo se arregla eso? Pues se arregla eso si las reformas estructurales pasan y pasan bien. Si no pasan, pues no se arregla. Y si pasan mal, peor. Pero si pasan bien, es una cosa temporal, es un costo temporal innegable de las reformas y es un efecto de corto plazo y luego se recupera. Entonces, ese creo que es transitorio y se va a arreglar. Y luego el otro es el impacto del consumo de la reforma fiscal, que sabemos que es de una sola vez. Sí, de una sola vez este año, ¿no es cierto? Y entonces pegó en el año y bueno, así está. Muy bien. Déjenme pasar al sector. Ahí están los cuadrantes, son 4, y el eje de la cruz, el punto central de la cruz, es Maastricht. Entonces, déjenme explicarlo. En el eje vertical tenemos deuda PIB. Entonces, deuda PIB en Maastricht es 60%. Por eso ven en el vertical el 50 y arribita ahí está el eje horizontal. Entonces, en el vertical está 60% más estado Maastricht y, por ejemplo, Japón tiene 225% deuda PIB, por eso está hasta allá arriba. ¿Ok? Y Chile está prácticamente en cero porque no tiene deuda. Entonces no hay deuda PIB porque en Chile no tiene deuda. Bien, en el eje horizontal de este lado está el déficit fiscal al PIB. Obviamente, si ves a Chile, está en el 1% porque Chile tiene un pequeñísimo déficit fiscal. Entonces, prácticamente Chile está en el 0,0, ¿no es cierto? No tiene déficit fiscal y no tiene deuda. Ese es el maestrazo de maestrazos para todo el mundo, no nada más para América Latina. Bien, México este año está en 2% de déficit fiscal a PIB y está con una deuda de alrededor del 40% del PIB. Francamente, estamos en el cuadrante bueno, francamente bien. Lo único que pasa es que se empieza a mover hacia la derecha. ¿Por qué? Porque para el año que entra, el documento de criterios de política económica trae un uso total de recursos financieros del 4%. Entonces, es un uso de recursos financieros mucho más alto. Bien. ¿Estamos de todos modos en el buen cuadrante? Sí, sí estamos hoy en el buen cuadrante. Europa, que debería de estar en el eje, ¿no? Porque debería de haber estado en el primer cuadrante acá abajo, no hay ninguno, ni Alemania. Alemania ya arregló su déficit fiscal, está en cero, pero la crisis le costó aumentar de 50 a 75% de déficit a PIB, y esos son los mejores, ¿no es cierto?, los alemanes. Los españoles ya están al 100 en deuda PIB, pero todavía traen un déficit de 7, etcétera. Quiero resaltar Estados Unidos. Ojo, Estados Unidos, que tenía un déficit fiscal enorme del 10%, ya está en 2,5 y cayendo.
Entonces, el presidente Obama ha corregido el 75% del déficit que heredó. Él heredó un déficit del 10% del PIB, ya arregló de 10 a 2,5, ¿no? Digo, nadie lo puede criticar por eso, es impresionante lo que ha logrado, pero tienen ahora ya una relación deuda-PIB del 100, tenían de 80, entonces en la crisis les costó. Entonces, aquí que sacamos, México bien, está en el cuadrante bien, está en una relación deuda-PIB bien, pero la tendencia del déficit, cuidado, hacia adelante. Muy bien. ¿Por qué somos, primero, somos competitivos? Pregunta. Y segundo, ¿cómo está? Vamos en la parte de arriba. Si lo ven ustedes ahí en lo vertical, 1990, estos son las importaciones totales a Estados Unidos en el cuadro superior. Entonces, es el 100%, todas las importaciones a Estados Unidos. ¿Quién era el campeón hace 25 años? Japón. Tenía el 18% de participación de todas las importaciones de Estados Unidos. O sea, Japón era el principal exportador hacia Estados Unidos. México, bueno, China muy chiquito, 3,1, México regular, 6,1, y Canadá el más grande de todos, 18. Bueno, ¿qué ha pasado? Bueno, por eso cuando se presentaba lo del TLC en el Congreso, me acuerdo que un día fuimos al Congreso y un diputado que andaba medio enojado nos dijo, ¿qué crees, que somos japoneses? ¿No? Porque decía, ¿cómo es posible que México va a ser un gran exportador a Estados Unidos? Bueno, pasamos a 2000 y México duplicó su market share del 6 al 11, pero China más que lo duplicó, el ganón fue China, Canadá se quedó igual y Japón se empezó a caer. Ahora veamos completa toda la historia. Entonces, Japón cae completo del 18 al 5, o sea, Japón ya no es un gran exportador de Estados Unidos. Canadá, que llegó en 2000 al máximo del 19%, ya está cayendo y cayendo fuerte. Ya está Canadá en 14%. Y el ganón de ganones es China, donde pasa del 8 al 18 entre 2000 y 2012. ¿Se acuerdan? China entra al WTO en 2010, en 2000, entonces entre 2000 y 2010 gana una participación enorme. México se queda igual. ¿Por qué? Porque entró China. Entonces, cuando entra China en 2000, recordemos que el presidente Fox decía, ¿no? Los chinos, y pues sí, tenía toda la razón, y por eso no subimos tanto, en esa década no subimos tanto, pero vean hacia adelante, y hacia adelante el único país que sigue ganando market share es México. Y al final de esta década debemos de ser número 1. Y vean ustedes China ya empezó a caer, Entonces, esto es muy importante que se los expliquen a los inversionistas. Estamos ganando consistentemente market share, sí, pero en una economía americana que es mucho más competitiva que antes. ¿Por qué? Por 3 razones. Uno, por lo que siempre ha sido, una economía abierta. Segundo, porque ahora con shale oil y shale gas ya es exportador neto de gas, que antes era importador, y está a punto de lograr el equilibrio energético completo. Estados Unidos, ¿no es cierto? Y ya pasó a los saudis en producción, delante de nosotros, para que vean lo que hace un cambio tecnológico. Entonces, ganar market share con el más competitivo, le ruge. Y es lo que está sucediendo con las exportaciones de México, que están ganando participación. Bien, entonces China sí, ahorita exporta, tiene un market share mayor que nosotros, pero va para abajo, y México va para arriba. Y por último, vamos a pasar esta gráfica acá abajo. Cuando en el año 2000 entró China a la WTO, sí nos pegó, claro, por eso, si lo que hizo bien México es no haber perdido market share, habernos quedado en el 11-12. Pero China pues pasó en esa década, entre 2000 y 2010, pues duplicó del 8 al 18, más que duplicó. Pero, ¿qué es lo que era la razón? Que traían unos costos unitarios de mano de obra muy bajos. ¿Qué tan bajos? De la tercera parte de México. Vean ahí, 0,5 contra el 1,6. Pero, ojo,
la productividad en China en manufacturas no crece tan rápido como la mexicana. Sí, así es. Y además no tienen mucha fuerza laboral joven y los salarios se le están yendo por las nubes. Entonces la combinación entre productividad que no crece muy rápido y salarios en dólares que van hechos la raya, en promedio 15% anual en Estados Unidos, vean lo que sucedió. Ya para 2010, 2012, estábamos empatados en costo unitario de la mano de obra y hoy están 30% más altos más caros que nosotros. ¿Por qué? Traen salarios más altos en relación a la productividad para comparar peras con peras y manzanas con manzanas. ¿Por qué la demografía? Déjenme explicarlo muy rápido y me lo van a entender perfecto. ¿Qué pasó? Hay muy poca gente entre 25 y 35 años en China. Bueno, hay millones de chinos, pero como porcentaje de la población hay muy poca. ¿Por qué? Vámonos, ¿qué pasó hace 30 años? Hace 30 años tuvieron One Child Policy. Entonces, independientemente del drama de violación de derechos humanos al haber forzado, ¿se acuerdan? Los 40 millones de abortos forzados. Dejemos atrás eso. Simplemente lo que pasa 35 años después es que hay como porcentaje de la población muy poca gente. Muy bien, en esa parte, la demografía china, ¿saben a quién se parece? Está entre la de Japón y la de España. Como lo oyen. Entonces es una población muy vieja. Entonces hay muy pocos jóvenes, porcentualmente, muy pocos jóvenes, y entonces los sueldos se están yendo por las nubes porque hay muy poca oferta laboral en esos tramos. Entonces la única manera que va a ser competitivo va a ser invirtiendo en sectores mucho más intensivos en capital y por eso se está yendo al R&D sofisticado y todo eso. Bien, entonces esta es la oportunidad de México. ¿La oportunidad cuál es? Los próximos 10 años. Tenemos mucho mejor demografía que ellos y tenemos ¿cómo se llama?, que ganar competitividad. Entonces, ¿dónde estaba nuestra falta de competitividad? En un solo sector. Bueno, en dos sectores. En todo lo que es educación, capacitación y mano de obra, en toda esa parte de educación y en la otra en energía. Y ahorita vamos a comentar esto. Entonces, vámonos metiendo un poco a la energía y vean esta gráfica. Entonces, aquí está lo que les decía. Si ven aquí, ahí está Texas, ahí está México, ¿no? El azul es Texas, el amarillo es México. De repente se iba para arriba México, pero luego se iba para abajo, ¿ven? Aquí estuvimos 5% arriba, acá 5% abajo. Entonces, de repente se disparaba, pero luego te quedabas por abajo, ¿ok? Y si te fijan, ahí está la correlación perfecta hasta 2010. ¿Qué pasó en 2010? Porque vean esto, hoy 100%. El secretario de Energía dio las cifras al año pasado y era 75, o sea, no estoy inventando esto, ahí están las fuentes. Bien, ¿qué pasó? Entonces, bueno, es supuestamente una cosa muy complicada, la verdad es que como todo, espero que si uno lo entiende lo puede explicar uno en forma sencilla. ¿Qué pasó? Vino la gran revolución en 2000 del shale oil y del shale gas. Entonces, ¿en qué consistió eso? A ver si lo puedo explicar en forma sencilla, no quiero tomar mucho tiempo, pero déjenme intentarlo. Había dos inventos que ya se conocían desde hace 20 años. Uno es que para hacer agujeros de petróleo o de agua, pozos, para hacer agujeros para abajo, había dos maneras de hacerlo. Uno era con los taladros así tradicionales, ¿no? Y vas así con el taladro como el que vemos de repente en la calle que está con una cosa así dando vueltas. Bueno, es una manera de hacerlo, ¿no? Y la otra manera es que se podía hacer el rompimiento de la roca, el rompimiento de esto se podía perforar con agua. Agua y unos químicos. Los químicos es lo que nos mete en problemas ecológicos. El rompimiento hidráulico no debería de tener problema, rompes la roca con agua bajo presión y la ves cómo se deshace. Pero
se deshace más fácilmente si les metes unos químicos. Y eso es lo que trae el problema del fracking. El fracking es el rompimiento. Entonces, el hydraulic fracking es el rompimiento hidráulico de la roca para perforar. Ahora he aprendido que es más sofisticado que eso, pero con esto les explico el 90%, que es lo que uno necesita, ya, si no uno no es especialista. Muy bien. Luego entonces ese es un invento en que nosotros andábamos ahí con la broca haciendo agujeros y otros ya lo podían romper con el rompimiento hidráulico y estos químicos mucho más rápido. Segundo invento que ya se conocía hace 20 años es el que ya que llegas al fondo del pozo, imagínate que le fallaste por 4 metros y hay petróleo pero a 4 metros junto. Pues ¿qué tenías que hacer si tienes tu broca? Pues va para afuera la broca, sácala y vuelves a hacer un agujero 4 metros y vas para abajo. Y hace 20 años, más como 25, un ingeniero de Oklahoma inventó que ya que llegas con rompimiento abajo, lo puedes hacer horizontal. Entonces no tienes que subir para volver a perforar, sino ya te vas y te puedes ir 600, 700, 800 metros fácilmente alrededor, y ahora hay unos que llevan 2 y 3 millas, o sea, 5 kilómetros en horizontal. Bien, entonces eso se conocía, se sabía el el rompimiento hidráulico, el fracking hidráulico, y se conocía la parte horizontal. ¿Quién lo juntó? Un empresario muy visionario que acaba de morir hace 6 meses en Texas, y lo juntó. Entonces dijo, oye, pues ¿por qué no hacemos las dos cosas? Hacemos el rompimiento hidráulico y nos vamos tendidos para abajo, y luego hacemos el horizontal. Y bajaron los costos de una manera dramática. Bien, ¿cuándo fue la primera vez que yo oí de esto? 2000, tengo la foto, ahorita les cuento por qué tengo la foto. Fue en 2004. Oí en 2003 y lo fui a ver en 2004. Estoy en un consejo muy cerca de Filadelfia, en Pensilvania. Y una de las ventajas de ir a consejos con gente de una empresa pública muy buena es que conoces gente maravillosa, ¿no? Y muy inteligente, y aprendes todo el día. Y uno de estos era consejero de esta empresa, y un día en el break del café me dijo, oye Pedro, ¿qué tanto, tú vienes de un país petrolero, qué tanto sabes del hydraulic fracking? Y yo, bueno, como si me hablaran en chino, dije, no tengo la menor idea. Me dijo, deberías de verlo, porque me dijo, yo soy consejero en 2 empresas petroleras y viene una revolución enorme. Y le dije, platícame qué es. Me dijo, no sabes nada de nada. Entonces me platicó más o menos lo que les platiqué ahorita. Digamos, tratando, él es ingeniero, tiene un PhD, de hecho, en mi escuela, en MIT, de ingeniería. Y entonces ya me explicó más o menos estas cosas, y me dijo, vete a Texas a verlo. Perfecto. Y el siguiente consejo me dijo, ¿ya fuiste? No he ido, qué pena. Y entonces me dijo, te averigüé aquí en Filadelfia, hay a 20 kilómetros. Ándale, llama a tu oficina que te quedas un día más. Entonces llamé, que me quedo un día más, alquilé un coche y me fui al camino de donde me enseñó. Y había empresas muy chicas con unas pick-ups y tenían unas bombas neumáticas para la presión del agua. Entonces, no saben la cantidad de pequeñas empresas que estaban haciendo hydraulic fracking, rompimiento hidráulico. Entonces me bajé. Algunos de ustedes ya han oído esta historia que les he contado, perdón si a algunos se la repito. Me bajé, hacía un poco de frío, y de repente veo un cuate, había como lago ahí junto a la carretera, había un cuate metido con el agua hasta acá, tratando de arrancar con unas como mangueras, y una señora con un bebé tratando de arrancar la bomba acá, y el cuate le gritaba, ¡ay, fíjate que quién sabe qué! Y esta no podía arrancarla. Y de repente la señora se voltea, me ve y me dice, ¿qué me ve? Ayúdeme. Entonces yo dije, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Entonces pensé rápido y dije, ni modo, the usual Mexican, le dije, pues deme el bebé, ¿no? Entonces ya agarré, dije, no la vaya a regar yo con que quiera que yo arranque esto, ¿no? Digo, no, con trabajo arranco el coche alquilado, ¿no? Entonces ya estaba yo con la bebé muerto de frío, y por fin arrancó el motorcito.
empezaron a tomar el agua, se salió el cuate del y me tomé mi foto. Me tomó la foto él, el cuate que estaba al lado, me lo tomó con la señora y la niña. Entonces la tengo ahí, la fecha 2004, Pensilvania. Bien, lo que ha sucedido es impresionante. Empezaron a aplicar esto primero en gas y luego en petróleo. En gas, Estados Unidos importaba, escuchen esto, el 70% de su consumo doméstico. ¿De dónde lo importaba? De Canadá. Bueno, hoy, ¿saben cuánto importa de Canadá? Cero. ¿Saben a quién le está exportando gas? A los del sur, que mientras hacían todos estos el fracking, estábamos en la hamaca, ¿no? Y Estados Unidos es exportador de gas. Ahora están pidiendo permiso para exportar y cambió de 70% de importación a exportación. Muy bien. Luego, en 2000, eso fue en 2000, empezó todo esto. Luego, en 2006-2007, lo empezaron a aplicar al petróleo. Y la producción de petróleo, en febrero de este año, de los Estados Unidos, se incrementó en los últimos 2 años, escuchen la cifra, en los últimos 2 años incrementaron por la producción total de México, 2.400.000 barriles. El incremento en la producción de Estados Unidos igual a la producción total de México, que además viene declinando. Bien, entonces, ¿qué sucede con todo esto? Con el gas, les empieza a salir a los americanos gas por las orejas y le vendían. ¿Qué pasó con el precio del gas en Estados Unidos? Estaba en $10 por metro cúbico y se cayó a 4. Entonces, déjenme darles los precios del gas hoy en día. 4 en Estados Unidos, 12 en Europa, 24 en China. Sí, en China es 600% más caro que en Estados Unidos, que es América del Norte. Ahora sí ya es América del Norte, nada más, antes era Canadá y Estados Unidos, pero con la reforma ahora ya nos vamos a integrar. Bien, entonces piensen ustedes en esto. Si tú te sobra gas y el petróleo estaba todavía 100 y seguía 100, ahora ya no, pero seguía 100, ¿qué empezaron a hacer los americanos de Texas con las termoeléctricas que usaban combustóleo? Pues en lugar de usar petróleo, se les ocurrió meter gas, pero lo metes a 4, no a 10. Entonces vean ustedes cómo bajó el precio de la electricidad en Estados Unidos. ¿Lo ven aquí el azul? Ahí se ve clarísimamente cómo va bajando el precio del gas, mientras en México seguimos metiéndole combustóleo a las plantas termoeléctricas y para arriba. ¿Y de cuánto es la brecha? Nada más del doble. Entonces, uno de los peligros más grandes que teníamos era esto. Porque si nosotros no abríamos y no empezábamos a integrarnos, bueno, entonces, ¿cómo se resuelve? Por cierto, de una vez, para que luego no digan que siempre soy muy optimista, vean el lado complicado. Whirlpool en Estados Unidos, de Estados Unidos, las lavadoras y secadoras. Whirlpool en Monterrey estaba en Apodaca. Y de repente Whirlpool, el chairman de Whirlpool salió y dijo, métanse, fue en diciembre del año pasado, ahí lo pueden ver, Whirlpool México, y ahí lo leen. Dice el chairman, México es un país maravilloso, estoy feliz de la producción que teníamos ahí, pero vamos a cerrar la planta en Apodaca. ¿Por qué? Porque the savings, los ahorros en el costo unitario de la mano de obra, ya son menores que el sobrecosto en electricidad para mi sector. Y ahí venía, el peligro, piensen que se nos viniera a todo el país. Bien, entonces, ¿cómo lo resuelves? De 2 maneras. La de cortísimo plazo, llamémosla de emergencia, y luego la de largo plazo. La de emergencia, ¿qué hay que hacer? Bueno, los tubos que importamos de Estados Unidos de gas a México están saturados. Entonces, lo que necesitamos hacer es 2, 3 tubos más, meter gas a 4, meterles a las termoeléctricas gas, vamos a quedar con los verdes de maravilla porque limpiamos el ambiente, pero además nos vamos a ahorrar una lana y puedes bajar las tarifas de electricidad, empezando con las industrias, porque si no vamos a perder los empleos.
Entonces, ¿eso cuándo va a estar? La primera parte, el primer tubo, entra en operación en Monterrey este diciembre. Y el segundo tubo entra en operación, tengo entendido, que en el Bajío, que es donde está el grueso de la planta industrial, sobre todo la planta industrial manufacturera, con los millones de empleos en la industria automotriz, entra en diciembre del año que entra. Entonces eso se resuelve de emergencia. Ahora, ¿cómo lo resolvemos para siempre? Pues haciendo lo que hizo el presidente Peña y el Congreso. Aprobó una reforma constitucional en la cual se puede abrir a la producción de gas, de shale, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? En el paquete que se envió también iban las leyes ecológicas. ¿Por qué? Van las leyes ecológicas sobre todo por el shale, porque en Estados Unidos la legislación no es federal, es estatal. Entonces hay 3 o 4 estados que han cuidado mucho que esos químicos no vayan a contaminar los mantos freáticos. Entonces sí hay un problema ecológico, claro que lo hay, y es un problema de regulación serio. Y eso se tendrá que discutir, esos cambios que se aprobaron, etcétera, qué significan en términos de esto. Entonces, por ejemplo, Alfa importa mucho gas. Entonces, Alfa en Monterrey se asoció con una empresa privada que se llama Pioneer, que es la maestra de shale en Texas. Entonces, yo fui después, como 4 años después, en 2008, 2009, creo que sí en 2008, fui a ver McAllen. Entonces en McAllen llegas al río, pero al río, y ahí está lleno de todo mundo haciendo shale gas del lado americano, y del nuestro, sorgo y maíz. ¿Sí? Bueno, esa empresa que está ahí es Pioneer, y Alfa es socio de ellos. Entonces, el momento que ya esté la ley y que salgan las auctions, ¿no? Todas las subastas de terrenos y todo eso, bueno, van a poder ellos traerse esta tecnología, máquinas y empezar a producir shale, porque dicen que tenemos, porque nadie ha hecho agujeros en México de esa parte, pero dicen que tenemos mucho, ¿no? Y estoy seguro, cuando vas al río y dices, hijo, estos cuates están pegaditas, ¿no? Dices, ¿cuánto será nuestro? ¿No es cierto? Que nada más van ahí y luego horizontal, ¿no? Pero bueno, en fin, ya no nos quejemos, ya estamos en esto. Ahora el chiste es que pase bien, que lo ecológico se cuide mucho, ojo con los mantos freáticos, hay muchos problemas, fácil no es, pero ahí está. Entonces, larga explicación, pero ahí está la explicación por qué mientras los americanos bajaban el precio de la electricidad, nosotros lo subimos y perdimos competitividad. Me voy a ir más rápido para no, adelante, para no, perdón. Caray, la reforma energética, muy rápido, nada más rápidamente, bueno, pasó realmente estas cosas, si quieren les dejo esto y lo leen, pero vamos a la siguiente, hay 5 puntos básicos, ¿no? Entonces, los hidrocarburos siguen siendo el 100% propiedad de la nación, y hay libre competencia entre empresas, fortalecimiento de los órganos reguladores, se crea la Comisión de Hidrocarburos que represente al dueño, ¿no? El dueño es el Estado mexicano, la nación, entonces se crea, y la Comisión Reguladora de Energía, y se crea la Agencia Nacional de Seguridad Industrial, ojo, y de Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos. ¿Por qué? Porque el problema del shale no es menor, es un problema real que hay que hacer. Los americanos en 3 estados lo hicieron muy mal, en 6 lo hicieron muy bien, y de esos 6 hay 3 que lo han hecho, dicen los que saben de esto, que lo han hecho bastante bien. Bueno, entonces, esto nos debe de dar, primero que nada, competitividad desde el punto de vista eléctrico, que urge, porque como les enseñé ahí, muchas empresas empezaban a ir. Ojo, en ese sentido la reforma fue defensiva, no ofensiva. Era para no perder lo que ya teníamos, porque estábamos perdiendo competitividad a pasos adelantados. Y segundo, permitir más o menos un punto del PIB más a la tasa natural de crecimiento. Entonces, si México tiene una tasa natural del crecimiento del 3,5, nos debemos de ir al 4,5, 5, por ahí, y entonces vamos a poder crecer más rápido. ¿Cuánto tiempo toma esto? Mucho. Este año no hay todavía nada de esto. El año que entra empiezan la convocatoria para las subastas, y por ahí de junio termina la primera etapa, y les dejo todas estas cosas para que empezar el sector privado a invertir.
etcétera. Pemex ahora se puede asociar en aquellas áreas que no es competitivo, etcétera, etcétera. Entonces, todo este preámbulo era muy importante para decirles que esto es un cambio enorme. Ahora sí pasamos, van a decir, bueno, Pedro, adelante, pásale la siguiente a lo que te truje. Ahora sí, turismo. Bueno, voy a usar 4 o 5 gráficas tradicionales y luego voy a usar 2 que no son tanto. Bueno, ahí está qué lugar estamos, con alrededor de 25 millones de turistas, y luego los ingresos, en qué lugares estamos. Es un sector muy importante para la economía mexicana, sí, muy importante. Ahí están las cifras. Vamos para adelante. Vean ustedes esto, cómo están las divisas turísticas y los viajeros internacionales. Entonces, ahí lo ven cómo va pasando, y vean la pendiente de esta curva, ¿no? Esta curva está claramente acelerando, la tasa de crecimiento está acelerando, entonces muy importante. Se espera captar 16,000 millones este año, y que los turistas rebasen 27, 28 millones, ¿no? Por ahí. Bien, pasemos a la de adelante. Esta no es tan tradicional y creo que es muy importante. El turista es muy distinto el que viene de vía terrestre, que su gasto no ha aumentado en décadas, al que viene por avión, que está clarísimamente aumentando. Aquí está la caída de 2009, obviamente, pero vean la pendiente de esto. La pendiente de esto es magnífica. Entonces, no nada más está aumentando el número de turistas extranjeros, sino que su gasto promedio está aumentando. Y esto nos debe de dar mucho gusto. ¿Y de dónde viene el que más aumenta? Por la vía aérea. Sin duda es por la vía aérea. Entonces, pasemos a la siguiente, que es la que no es tan usual para ustedes. Como ustedes saben, yo fui presidente del Consejo por 7 años de Volaris. Salí hace 2 años ya del Consejo y ya la colocamos, etcétera. Bien, ¿qué aprendí ahí? Bueno, aprendí la maravilla que es irrumpir en un sector que tiene rentas monopólicas y poder entrar con precios mucho más bajos. Y que el chiste en eso es que entres con costos mucho más bajos, porque si no, no vas a lograr nada. Entonces, muy rápido, ¿cuáles son las métricas que nosotros veíamos? Bueno, las buenas del mundo son Ryanair, 55 gentes, desde el chairman de la empresa hasta el asistente de mecánico más modesto, 55 gentes por avión. ¿Cómo estábamos en México? Estábamos en 150 por avión, 150. Y cuando entramos, nosotros entramos con 80 y chequé ayer con Enrique Beltranena, le dije, Enrique, ya no tengo las cifras de ustedes más que las públicas, ¿cómo estás ahorita en gente por avión? 55, ya estamos igual, creo que 56 me dijo, es lo mismo, la misma cifra que Ryanair en Europa. Entonces, traes costos mucho más bajos, están cambiando los motores rápidamente, entonces flotas viejas, olvídense. Es como, bueno, aquí hay mucho joven, pero los que no son tan jóvenes, es como traer un Galaxy 500, ¿no? Con gasolina cara, ¿no? Es un horror, ¿no es cierto? Ves cómo acelera y cómo se cae el tanque de gasolina y tu bolsa, ¿no? Entonces, los motores nuevos están consumiendo 26% menos gasolina. Estos son menos emisiones y por eso Mario Molina se pone tan duro que dice que él no se sube a un avión que no sea de los últimos 4 años. Como lo volamos a San Diego, porque se acuerdan que tiene sus 6 meses en San Diego, entonces como ahí vuelan en Volaris, ahí lo sé, porque me dijo abusado que se empiecen a envejecer los aviones, porque yo no me subo a un avión con menos porque la emisión es una irresponsabilidad, etcétera, etcétera. Bien, entonces tienen que ser aviones nuevos, con motores nuevos, y en el momento en que llegan a 4 o 5 horas, 4 o 5 años, out, es durísimo. Entonces, este esquema es bueno. Pero en México ya hay 3 líneas aéreas de bajo costo, que son Viva Aerobús, Interjet y Volaris. Entonces, vean estas gráficas, y esto es impactante, cómo están las aerolíneas extranjeras. Empezaron con el mercado doméstico, pero dense cuenta de esto,
de aquí en adelante, todas estas 3 líneas, el 70%, 2/3 partes de su crecimiento va a ser extranjero, porque ya se están saturando las ciudades, etcétera, ¿no? Entonces ya tienes con servicio, tienes ahí el número de aviones creciendo como locos y el número de atención. Si le pasan a la siguiente, vean nada más la conectividad cómo está aumentando. Entonces, ¿quién iba a decir que podías volar, por decirles algo, Tijuana a Oakland? No, pues antes no podías volar de Tijuana allá, volabas a México, ¿no? Bueno, ahora puedes tomar el avión de Tijuana y te dejan en San Francisco, ¿no es cierto? Y no tienes que cruzar y tomar, etcétera. Pero los de Portland pueden entrar a Tijuana o pueden entrar a Los Cabos, etcétera, ¿no? Entonces, vean nada más cómo está aumentando el número de ciudades atendidas, y esto incluye la caída de Mexicana y todo, ¿eh? Esto ya se llenó completo el hueco y estamos creciendo a 2 dígitos, ¿no? Entonces, francamente, creo que esto en los últimos años va a cambiar y entonces el costo de los viajeros internacionales se está disminuyendo, para no exagerar, en promedio 50%. Esa es la cifra real en promedio. Entonces, agárrense, porque si este sector, yo me acuerdo en Infratur, algo que le aprendí a Pedro Dondella, a Alejandro Morones y a Martí, a todos los que saben de esto, decían conectividad, conectividad, conectividad. Bueno, por fin se está dando, ¿no? Porque primero se pusieron aeropuertos muy buenos, el aeropuerto de Cancún es de los mejores aeropuertos de México, by far, con alta productividad, con las pistas separadas, etcétera, pero ahora lo que necesitas es conectividad, 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 ¿no? Entonces, que tengas todas esas ciudades y que no tengas que pasar por Ciudad de México. A mí, por ejemplo, algo que me impactó muchísimo fueron esos vuelos que metíamos directo a Cancún. Yo siempre pensé que el primer vuelo del aeropuerto de Puebla iba a ser a Cancún, a Monterrey, a Guadalajara. Cuando me entregaron las encuestas, y la verdad, ¿cómo de veras no sabía uno, ¿no? El chiste es ir y checar para no equivocarse. Y aparecía en primer lugar Cancún, en segundo lugar Cancún, tercer lugar Cancún. Hay 2 vuelos diarios de Volaris de Puebla a Cancún. Y hay uno a Guadalajara y uno a Monterrey. ¿Pero con cuáles empezaron? Con los de Cancún. Prestación de servicios, gente que va ahí. Entonces, el pobre cuate de Puebla que quería ir a Cancún, pues era como ir a Francia, 12 horas. ¿Por qué? Porque manéjale de Puebla y entra por la Zaragoza. Bueno, además si no te asaltan, ¿no? Bueno, pero pasando por la Zaragoza, ya con eso ya es un quemón como de 4 horas. Y luego entra al aeropuerto de la Ciudad de México y luego toma el avión a Cancún, ¿no es cierto? Y perdiste un día, 12 horas. Entonces ahora tienes el vuelo directo a Cancún que hace exactamente 1 hora 50, directo. Entonces eso está volando Veracruz-Cancún, Puebla-Cancún, Tampico-Cancún, Monterrey-Cancún, todos, y no pasan por Ciudad de México. Es el cambio más grande que hay. Entonces esto está cambiando drásticamente. Entonces le ahorras el 50% al extranjero y al mexicano, que además pasa de 2 horas a 12, de 12 a 2. Entonces, esto es enorme. Por último, vean, y esto es lo que dije, bueno, me dijo Pedro, abusado con dejarnos tristes, ponnos contentos. Entonces, ahí les va. Vean nada más la maravilla de esto, que son el número total de pasajeros transportados en servicio doméstico internacional por vía aérea. Y vean nada más la pendiente. Vean la pendiente. Esto es como dirían los tapatíos, una chulada, ¿no? Esto de veras está jalando bien. Y el chiste en esto, yo lo dije hace 10 años cuando estaba en eso, es bajar la gente de los autobuses. El autobús es perfecto hasta 3 horas y media. Arriba de 3 horas y media debe ser avión. Entonces, cuando yo el primer vuelo que metí fue Toluca-Tijuana. ¿Y por qué lo metí? Porque había 210,000 gentes al año que pagaban Primera Plus en camión, 36 horas para irse a Tijuana. Dije, bueno, si no puedo captar 3,000 de ahí, merezco, ¿no? Tache por burro, ¿no es cierto? Y
Ya bajó, ahora nada más hay como 70,000, pero todavía hay 70,000, que digo yo, ¿cómo es posible que se vayan 36 horas a Tijuana en camión? ¿No es cierto? Y eso es cosa del avión, 36 horas. 36 horas, ¿se dan cuenta cómo se bajan con la espalda de chañicos? Bueno, imagínense el baño del camión, no. Bueno, y aquí con 3 horas estás ahí. Entonces, este es el cambio más drástico que hay y que está ocurriendo, y esto es lo que va a hacer que ustedes vean esto con muchísimo más, con muchísimos mejores resultados. Entonces, quiero terminar con esto para pasar a las preguntas. Entonces, traemos una economía con un lento crecimiento, sí, pero empieza a variar, va a empezar a variar medio punto más el 2015, 1 punto más 2016, etcétera, ¿no? Empieza a subir. La clave de esto es que la ejecución de las leyes secundarias de energía se hagan bien. Segundo, tenemos que aprovechar esto para bajar costos también en hoteles. Y tercero, la clave es la instrumentación, y hay 2 reformas pendientes que no van bien, están arrancando, pero pues digo la verdad, así como en la energética es impresionante lo bien que salió, la de educación y la de seguridad, bueno, las tragedias de la semana pasada, ¿no? La tragedia humana, ¿no? de la semana pasada, y todas estas cosas obviamente nos afectan y nos duelen y nos deben de doler y nos deben de preocupar muchísimo. Entonces ahí hay 2 reformas que esperemos que avancen más. Entonces, el sector turismo está en franca recuperación. El crecimiento de la aviación comercial y las 3 líneas nuevas de bajo costo van a bajar precios brutalmente y en forma permanente, y la reforma energética les va a bajar mucho los costos también a los factores ¿cómo se llama?, de hotelería, etcétera. Entonces, si el turismo crece, como dicen los que saben, 2 veces la tasa del crecimiento del PIB, agárrense, en 2, 3 años vamos a estar en doble dígito en crecimiento del turismo, porque la economía va a poder lentamente, pero llegar a crecer 5%. Entonces sí estoy optimista en esto, y ahora lo importante es entrar a la micro del financiamiento de los hoteles, etcétera, ver las cosas de seguridad, ver las cosas de capacitación. Ahí es donde están los nuevos desafíos. Muchas gracias. Si les parece, empezamos con las preguntas. Adelante. Sin duda, bueno, terminé justamente con eso, ¿no? Que esa es una parte muy delicada y desgarradora desde el punto de vista humano. Esperemos que la reforma de educación y la reforma de seguridad avance y avance firmemente y bien. Vean ustedes nada más, por ejemplo, el desafío en la de educación. En la educación vamos a inaugurar una parte nueva que no hemos probado. ¿Por qué? Hay 5 estados que pasaron legislaciones contrarias a la reforma constitucional de educación. Entonces, ya avisó el gobierno, como todos lo sabemos, que el gobierno se va a tener que inconformar, y entonces cómo se dirimen diferencias federales en un país que intenta ser civilizado. Bueno, pues en la Suprema Corte. Entonces ahí vamos a acabar. Entonces vamos a tener que el gobierno federal va a tener que llevar a esos estados
que cambiaron sus legislaciones locales que van totalmente contrarias al espíritu y a la letra de la reforma constitucional en educación, se van a tener que ir a la Corte. Eso tomará tiempo, la Corte dará su fallo y cuando dé el fallo, pues habrá que instrumentar lo que la Corte diga. Esto toma tiempo, pero yo siento que ese es el camino adecuado para dirimir diferencias en el federalismo. Entonces tomará tiempo, pero ojalá que lo podamos hacer por la vía del derecho y después instrumentar firmemente, con toda firmeza, una vez que la Corte dé sus fallos. En materia de seguridad, uno de los temas más importantes y que quedan, digamos, yo no soy ningún especialista en el campo, pero digamos que queda flagrante la violación de Estado de Derecho en lo que ha acontecido en los últimos días y semanas, y lo que hace muchísimo también es la necesidad de contar con el famoso mando único federal, ¿no? Estatal o federal. Como ustedes saben, la pieza más débil de la policía pues es la municipal, y eso lo repetíamos hasta el cansancio. Ahora ha quedado bastante evidente que por desgracia no se escuchaba mucho, y todos los cuerpos de sociedad civil, Alejandro Martí, Marcela, en fin, toda la gente que está metida en esto, te decía, el link más débil es la policía municipal, bueno, ahora ya lo vimos, ¿no? Que no hay duda que es la policía municipal. Entonces, todas las cuestiones de mando único y la federalización de la policía, etcétera, pues va a ser un tema central. Entonces, todos estos temas son los que se van a tener que hacer. Efectivamente, coincido con la crítica de la pregunta, estamos desgarrados, estamos tristísimos y ojalá que esto cambie, pero cambie por la vía del derecho. Lo que no podemos hacer con violencia, el responder con violencia y con más violaciones a la ley. Si alguien viola la ley, hay que contestar con el derecho en la mano, pero hay que contestar firmemente. Alexis Tulumsis, de Banca Monex, una pregunta relacionada. A pesar de los problemas de inseguridad y violencia, el turismo sigue creciendo en México. ¿A qué se debe? Se debe a que están hasta hoy, afortunadamente, los focos más grandes de la inseguridad están en pocos lugares, y esos pocos lugares no coinciden con los lugares más importantes del turismo. Obviamente, por eso es importante corregirlos, porque si no se corrigen hoy, pues se van derramando por todos lados. Entonces, esa es la única explicación. Tú tienes un comportamiento en la Ribera Maya totalmente distinto de una situación como Michoacán o Tamaulipas o Guerrero, ¿no es cierto? Pero donde tienes en Guerrero cosas como estas, hay que ver cómo está Acapulco, ¿no es cierto? Y cómo está de desolado ese aeropuerto. El único, Acapulco ya no tiene un vuelo internacional. Ya no tiene un vuelo internacional. Impresionante. Acordémonos de lo que era hace 20 años. Entonces, pues se ganó a pulso, ¿no es cierto?, con todas estas cosas. Entonces, la inseguridad, por supuesto que afecta, y por supuesto que afecta en esos lugares. El chiste es que no nos afecte en otros. Ojalá que no afecte en ningún lugar del país, ¿no? Porque no podemos priorizar cosas económicas sobre violación de derechos humanos, ¿no? Es algo, no hay trade-off ahí, ¿no? Pero, en fin, ojalá que se corrige. Bien. Carlos Velázquez, de Excelsior. ¿Podría México regresar al top 10 de los países más visitados del orbe? ¿Y cuáles serían las claves para lograrlo? Yo veo, Carlos, si haces la extrapolación de la gráfica que traje, ahí la verás que nada más extrapolando esto, con esas tasas de crecimiento, y si se mantiene esa pendiente, quiere decir, si la inseguridad va para abajo, si el crecimiento, aunque lento, se va dando para arriba, bajo esos supuestos, en 5 años estás de vuelta, ¿no es cierto? Y ahí se ve rápidamente. ¿Por qué? Porque traemos estos cambios estructurales donde traemos costos, por fin, de líneas aéreas muy competitivos, ¿no? Donde a la inmensa mayoría de las líneas internacionales traes costos abajo de ellos 30-40% al tiempo.
De la revista Turismo, ¿cuáles serán los factores que harán bajar los costos aéreos en beneficio del viajero nacional? Tres cosas. Uno es el management de las líneas, que se está volviendo mucho más de expertos, ¿no? De expertos en líneas aéreas. Los márgenes en las líneas aéreas son muy estrechos. Entonces tienes que tener expertos porque un error pequeño puede ser inmenso. Déjenme darles un ejemplo. Les voy a dar un ejemplo que van a decir, no te lo puedo creer. Estábamos en el 4º año de Volaris. Teníamos, creo que 12 o 14 aviones, hoy tienen 50. Y yo tuve la suerte de tener una beca Fulbright cuando me fui a MIT. Entonces prometí ayudar a estudiantes en Fulbright, porque bueno, en un momento en que para mí era clave que llegara la carta esa, ¿no? La recibí hincado, ¿no? Para abrirla. Dije, bueno, trataré de ayudar. Entonces, ayudo de la siguiente manera. Fulbright me da chance de colocar 20 chavos en los veranos. Por cierto, si a alguno le interesa, mándeme un mail y encantado. Entonces, son chavos que están en maestrías, que tienen becas Fulbright y que quieren trabajar en el verano en México. Entonces, yo coloco alrededor de 12, 14 por año y de esos unos 2 o 3 van con nosotros. Entonces nosotros pedimos, yo dije, bueno, pues si estoy representando de accionista minoritaria en Volaris y estoy presidente del consejo, pues voy a pedir que me manden. Entonces dije, quiero a alguien que sea piloto, que tenga una licenciatura en ingeniería aeronáutica y que esté estudiando un MBA. Y tú dices, no te creo. Me dijeron que sí se podía, lo mandé y me contestaron, you got it, ándale. Entonces vino en el verano y era una escuincla verdaderamente inteligente y guapa, pero no saben qué inteligente y qué guapa. Entonces llegó y era la época de que aparecían estas cosas horribles de la violencia y yo, bueno, la veía y decía, híjoles. Y entonces se vino con otras 2 chavas americanas y alquilaron un departamentito y le dije, oye, ¿cómo te vas a venir a la oficina? Public Transportation, ¿no? Yo dije, ganga, de creer que está en Oslo, ¿no? Bueno, y trabajó con nosotros 3 meses y la traje, era 2008, 2009, era la época que el petróleo se estaba yendo altísimo, ¿se acuerdan? Que llegó a 180 y entonces dije, pues esta es la que me puede decir cómo bajar costos de energía. Entonces, junté a toda la plana mayor de la empresa, estaba el director y los 5 de abajo, por cierto, ninguna mujer. Y entonces les dije, oigan, pues Bethany, así se llama la niña esta, le dije, va a estar en el verano con ustedes, va a reportar directamente a mí y nos va a decir cómo bajar costos de energía. Entonces quiero que le den toda la información y dentro de un mes, yo firmo en Fulbright que yo superviso su trabajo, entonces en un mes yo voy a estar con ustedes y con ella. Entonces al mes, estaba yo bien nervioso, ya venía el mes, dije, híjole, a ver si Bethany. Y me habla Bethany y me dijo, oye, encontré un error, 001. Te lo cuento, y dije, no, ni Dios me libre, dilo delante de todos, yo para qué sufro toda la noche, lo dices tú mañana delante de todos, órale. Le dije, pero no digas que es un error 001, dilo un poquito más bajito. Entonces dijo, llegó y dijo, bueno, ustedes arrancaron la línea aérea con 2 aviones, sí. Estos 2 aviones eran 2 aviones que te prestaron los de TACA y que pintaste, sí. Y el único que sabía de aviación de los que estaban ahí eran los de TACA, sí. Y entonces los de TACA dijeron, bueno, vamos a usar el manual de operaciones de TACA, sí. Y ya ahí empezó uno de los genios de la empresa a decir, ¿qué tiene de malo? Cálmate, vamos a escuchar. Dijo, ok, el vuelo promedio de TACA está en El Salvador, su vuelo, bueno, vuelos domésticos no tienen, porque si se eleva el avión, pues ya estás en Guatemala. Bueno.
Entonces, tienen nada más vuelos internacionales. Su vuelo normal es a Nueva York, a Chicago, a Montreal, etcétera. Entonces, el vuelo normal de TACA es de 5 horas y media. Sí. Y en 5 horas y media, en promedio, cada uno de los 172 pasajeros se para 2 veces al baño. Sí, perfecto. Nuestro vuelo promedio es de 1 hora y 10. Sí. ¿Por qué demonios traemos cargados de agua todos los baños? Traes 1 tonelada, 300 kilos de agua excedente por avión. Y eso en el año es un consumo de gasolina de 2.6% y en lana son 11 millones de dólares. Y dije, ya ven, güeyes, ¿por qué traje a Bethany? No les dije eso, pero lo pensé. Es una industria donde hay que ir con los que saben, nunca hay que entrar con los que no saben, porque aún los que saben, y los de TACA saben, ¿no? Pero ojo con estas cosas. Entonces traíamos digamos, 1,400 litros de agua paseando, ¿no? Por avión excedente. Con 300 litros era suficiente y traíamos paseando ahí en 15 aviones 16 toneladas de agua de gorra, ¿no? Fíjense nada más lo que puede ser, y eso en un momento que te cambia todo tu margen. Yo logrando ahí para el break-even y el break-even y el break-even. Bueno, por cierto, esta niña en el segundo tramo de que estuvo, nos asesoró para ver cómo deberíamos de regresar pegándonos más hacia la Sierra Madre en los vuelos que regresan de Estados Unidos y para bajar el costo de gasolina, y se bajó otro 4. Impresionante, Escuincla. Entonces, no se les olvide, si alguien quiere tener en el verano en su empresa y firma de que se va a ser responsable, de que realmente lo trates bien y lo pongas en áreas de investigación o decisión, encantado. ¿Tomamos otras 2 preguntas o 3? Tengo 2 relacionadas, una a Arturo Furukawa, de Leisure Partners. En términos de recaudación tributaria, ¿qué impacto tiene la nueva reforma energética al disminuir la participación de Pemex? Y sí. Otra de Manuel Martí, dice, ¿usted cree que la reforma fiscal pueda y deba revisarse para fomentar la inversión y crecimiento económico? Yo dije, voy a hablar de aviación a ver si me preguntan de eso. Bueno, a ver, la segunda fue, perdón, ¿me la repites? Sí. ¿Usted cree que la reforma fiscal pueda y deba revisarse para fomentar la inversión y crecimiento económico? Sí, entonces, a ver, voy con la primera. Con la primera, hay una transición muy delicada. ¿Por qué? Porque la plataforma en México, digo, todos lo sabemos, llegamos a tener 3,5 millones, casi 4 millones de barriles y estamos en 2,400 y cayendo más o menos, pues ya no sabes las cifras porque se acuerdan la corrección que hicieron, etcétera, pero más o menos como 6%, 5% anual. Entonces va así, ¿no? Y lo ves en las gráficas, ¿no? Digo, no estoy diciendo nada que no conozcamos. Bien, entonces la pregunta es, ¿en cuánto tiempo crees que la inversión privada va a alcanzar una producción equivalente, por ejemplo, a ese 6? Ese 6, voy a hacer números de cocinera, pero más o menos hay latino. En mi paso por el INEGI aprendía más o menos. El 6% deben de ser como 130,000 barriles. Entonces, 130,000 barriles, ¿en cuánto tiempo bueno, lo primero es licitar. Entonces, se van a licitar entre enero y junio. Después de que se licite, es que entren al campo y que empiece la producción. La producción en aguas profundas tarda 3 años a 6, entonces ni voy a platicar de aguas profundas, olvidémoslo. No es relevante para este sexenio en el sentido de producción de corto plazo. Entonces, de producción de corto plazo es lo que llaman oil recovery, que es la recuperación del petróleo. Son pozos viejos y en nuestro caso pozos abandonados 40, 50, 60 años, que hay que ir, por ejemplo, piensen en un pozo que se hizo en el Porfiriato. Bueno, pues la máxima tecnología que había en el Porfiriato, con una broca
con trabajos, ¿no? Pues eran 200 metros para abajo. Hoy puedes llegar 3,000 metros y luego irte a los lados en horizontal por 2,000. Bueno, entonces si tomas un pozo abandonado, entonces bajas, metes tecnología, etcétera, y puedes recuperar relativamente poco, relativamente rápido. ¿Cuánto tiempo? Digamos en 18 meses, de que llegues ahí, pones las cosas y que empieces a sacar, como entre 12 y 10, vamos a decir 12 meses. Entonces, si entran, vamos a suponer el mejor escenario, que entran en junio del año que entra y que empiezan a extraer en el siguiente verano, entonces ahí se vería que la plataforma va así, se hace así, se debe de estabilizar y luego debe empezar a subir. No sabemos. Entonces, lo que sí está claro es que el gobierno lo tiene claro, porque no empezó por licitar aguas profundas. Dijo, eso hasta el final, vamos a poner las que nos pueden dar retorno de corto plazo. Entonces empezaron por las correctas. Me impresionó mucho ver cómo sacaron las licitaciones. Ahorita lo único que conocemos es cómo las sacaron, pero impresionante. Entonces, hay bien muchos supuestos, que va a haber mucho interés o no va a haber tanto interés, si van a entrar, que si no van a entrar. Es muy distinto que entres en un lugar donde es seguro a un lugar donde hay setas, porque y eso va a estar más duro. Entonces, todo esto se complica. Entonces, no es predecible. Yo no sé, pero digamos, la apuesta a que en 1 o 2 años se estabiliza, me gusta la apuesta, pero esto es probabilístico porque, pues, vamos a ver. Bien, más preocupante es la caída del precio que está ocurriendo. Esa sí es fuerte. Ya llevamos ahorita prácticamente 20%, no es broma, ¿no? Es serio. Pero, digamos, en la transición sí hay una cosa así y sí se ve para arriba, sí se ve para arriba. ¿En cuánto tiempo? Yo diría entre 18 y 24 meses. Esta última pregunta tiene jiribilla, porque viene de el maestro al alumno. Pedro Dondé pregunta, nuestro objetivo, competitividad, ¿cómo se aprecia esto en la hotelería? Bien, yo creo que para tener hotelería competitiva necesitas 5 cosas bien, de las cuales unas las tenemos y unas no. Necesitas una mano de obra calificada y un management correcto. Creo que se ha hecho bastante bien, ustedes lo saben. Se puede mejorar, sí, todo es mejorable y se debe de mejorar, sí, pero estamos al 80% de los niveles internacionales o al 90%, e inclusive en algunos tramos somos muy competitivos. Entonces, como que se ve bien esa parte, habrá que cuidarla porque los demás no están dormidos, ¿no? Entonces, es siempre el tratar de mejorar la mano de obra. Entonces, sin eso, pues no tienes nada, de acuerdo. Luego, tener un país con atractivos culturales diversos, playas, montañas, artesanías, bueno, creo que ahí, no hay duda que somos uno de los pocos países fascinantes en ese sentido, también la tenemos. Después, acceso a capital y a financiamiento, ya lo hay. La prueba es que se han podido colocar muchas cosas en los mercados internacionales. ¿Por qué necesitas entrar a los mercados internacionales? Porque el costo de capital hay que bajarlo. Y entonces puedes bajar el costo de capital de 2 formas. Una es accesando a los mercados internacionales, que tienen costo de capital más bajo, y el otro es haciendo estructuras distintas. Por ejemplo, imagínate tú que eres hotelero y yo te pregunto, a ver, tú eres hotelero, ¿y para qué eres bueno? Realmente para operar el hotel. ¿De veras eres bueno para operar? Sí, tengo una operadora magnífica. Bueno, pues yo te doy la solución. Vuélvete asset light, no seas dueño de los hoteles. Vende el hotel a las fibras hoteleras, véndelo, o crea, si eres grandote, y crea una fibra hotelera, coloca la parte intensiva del capital ahí afuera y quédate con la parte de asset light, que es la operadora, y con la lana que recuperes de los hoteles que ya vendiste, expándete en lugar de ser operador de 30 hoteles a operadores de 120. Esto no existía hace 2 años.
La primera fibra, acuérdense, la coloqué hace apenas 2 años y ojo con eso. ¿Saben cuánto ha entrado? Bueno, ha entrado en total 11,000 millones de dólares a las fibras. Nosotros somos chiquitos en Evercore, trajimos 8,300 millones de dólares. Entonces, vuélvete a asset light, eso sería. Después, líneas aéreas con costos bajos, aviones nuevos y vamos para allá. Yo creo que ya estamos al 80-90%, pero el camino es más competencia, va para allá. Infraestructura en hoteles, en infraestructura en los grandes centros, digamos, es mejorable, pero está bien, es mejorable, sí, pero está bien y ciertamente está mejor que viendo hacia el cono sur, sin duda todo es mejor. Entonces, se ve bien, esto se ve bien. Yo creo que es un sector que va a tener un éxito enorme, lo tuvo en el pasado y con esto de la aviación, entonces, ¿qué es lo que nos falta? Nos falta mucho más en seguridad. La percepción de México, cosas como en las últimas semanas, es verdaderamente atroz. Claro que no lo vamos a hacer porque sea atroz para los extranjeros. Lo importante es que es una violación al Estado de Derecho y derechos humanos, ¿no es cierto? Es el drama, el desgarramiento, pero tiene efectos colaterales, además muy importantes en su sector. Claro que lo tiene, no hay duda. Entonces es muy importante erradicar eso. Vean nada más Cancún y vean Acapulco, ¿no? En uno vas y ves la cosa de los aviones y 2 vuelos a la semana, 2 vuelos, 4 vuelos a la semana, San Petersburgo, Oslo, lugares que yo nunca había visto, ¿no? Están aterrizando ahí y en el otro ya no hay un vuelo internacional, uno internacional, se cancelaron todos. Entonces ahí es donde están los costos, pero también el atractivo de lo bien hecho. Pues 1 millón de gracias y 1 millón de gracias a todos.